Buenos días, Iglesia, que el Señor les bendiga con toda bendición espiritual. Hoy vamos a meditar en la segunda parte del tema andar en sabiduría, ser llenos del Espíritu. Y para ello vamos a volver a retomar desde el versículo 15 hasta el versículo 21, aunque ya predicamos el 15, 16 y 17, pero para entrar en contexto y haciendo un breve resumen de lo visto hace 8 días. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hace 8 días entonces manifestábamos que en los versículos 15 al 17 se describía lo que es el camino o el andar de la sabiduría. El versículo 18 nos va a hablar del andar llenos del Espíritu, y los versículos 19 al 20 de la adoración llena del Espíritu, pero manifestábamos que todo esto era posible solamente cuando nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Luego vimos también la importancia de que en cada uno de esos aspectos también enfatizábamos en otros aspectos muy importantes, como el siguiente. Hablábamos de un camino diligente, o sea, andar en sabiduría o caminar en sabiduría es andar en un camino diligente. Luego dijimos también que era andar con discernimiento, sabiendo qué pasos vamos a dar. Y por último, había un tercer aspecto que nos enseñaba a cómo tener la certeza y la seguridad de que este es un camino que es definitivo. Y es definitivo tanto para el que se salva como para el que se condena, si no se arrepiente. O sea, hay un camino definitivo para el creyente y hay un camino definitivo para el incrédulo. Y concluíamos con una aplicación muy importante a través de algunas preguntas, y decíamos: ¿estamos andando con cuidado en el Señor? ¿Tenemos la mirada puesta en Cristo y en su palabra? ¿Estamos aprovechando al máximo el tiempo sabiendo que los días son malos? ¿Estamos buscando la sabiduría y procurando crecer cada vez más en el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús? Porque esto es lo importante de lo que hemos avanzado hasta ahora, si hay aplicaciones prácticas en nuestra vida. Porque si no hay aplicaciones prácticas, entonces todo va a quedar simple y llanamente en la teoría, en el intelecto. Y confiamos en el Señor y por su palabra y por su Espíritu, que no sea el caso nuestro, hermanos, sino que estemos evaluándonos, examinándonos a nosotros mismos de cómo estamos andando con el Señor. Hoy vamos entonces a hablar acerca de el andar lleno del Espíritu Santo y de adorar con el Espíritu del Señor. Y para ello vamos a comenzar con el versículo 18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí encontramos un segundo mandato. El primero era ¿cuál? Mirad con diligencia cómo andéis. Es un imperativo. Y aquí encontramos otro imperativo: sed llenos del Espíritu. Pero si observamos el versículo completo, vemos que en realidad hay dos mandatos. Uno en un sentido negativo y otro en un sentido positivo. El negativo dice claramente: no os embriaguéis con vino. Esa es la expresión negativa de ese mandato. Y el positivo es: sed llenos del Espíritu. Pero juntos se deben tomar como un solo significado, que quiere decir lo siguiente: hermanos, en lugar de entregarse a las pasiones carnales y ser impulsado por las cosas terrenales, beber hasta el punto de embriagarse muestra un ejemplo de mal comportamiento. El ser impulsados y controlados
por el vino o por otro tipo de sustancias traen como resultados disolución, mientras que ser impulsados y controlados por el Espíritu Santo de Dios nos lleva a que hagamos cuidadosamente y sobriamente la voluntad de Dios. La embriaguez con vino o con cualquier otra sustancia tiene como objeto alcanzar momentos de gozo o de felicidad temporal, pero que dan como resultado una vida necia, gastada y vergonzosa. Vamos a mirar qué significa la palabra disolución, y para ello quiero invitarlos a abrir el libro de Proverbios, capítulo 23. La disolución causada por el vino, ¿no? Por el licor o por sustancias que hacen mal al ser humano. Proverbios 23, y les voy a leer del versículo 29 hasta el versículo 35. Dice así la palabra del Señor: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué tremendo texto, ¿no? Y el mandato es claro. El mandato no está diciendo que no se pueda tomar una copa de vino, está diciendo que no nos embriaguemos con vino o con cualquier otra sustancia. Porque miren los resultados. ¿Quién no ha salido afectado en rencillas familiares? O con los ojos amoratados, o con esa euforia de comenzar a hablar un lenguaje vulgar, un lenguaje descarado, un lenguaje obsceno. ¿Cuántas mujeres no se han visto irrespetadas por hombres embriagados, que no miden las consecuencias? Y claramente se describe que para quién van a ser esos ayes o esos dolores, para quién van a ser todas esas rencillas, y para quién lo amoratado de los ojos, para las embriagueces, para los que se embriagan con permanencia. Pero es interesante ver cómo describe que el color del vino es tan atractivo a los ojos, es tan gustoso verlo en su copa, en su mistura, que entra suavemente. Y aquí hay una comparación o una ilustración bien clara. ¿Saben? En un sentido pasa lo mismo con el evangelio que está endulzado con azúcar. En esas iglesias donde predican un evangelio donde para usted todo es amor, todo es prosperidad, usted no tiene por qué enfermarse, usted puede ser rico, usted es un hijo de rey, usted es una princesa porque es hija del rey, una cantidad de cosas. Claro, es un evangelio que gusta a los oídos, que vas a ser prosperado, que vas a ser exitoso, que vas a ser un gran emprendedor, que vas a tener, mejor dicho, éxito mundial, que amplíes tus estacas en todas tus cosas. Eso es un lenguaje que suena atractivo, pero que no es cierto. No es verdad. ¿Quieres tener prosperidad económica? Tienes que trabajar muy duro, muy diligentemente y honestamente. Y aún así, sabemos que hay hermanos y hermanas que han trabajado arduamente toda su vida. Han trabajado con honestidad y apenas les alcanza para su sustento y el de sus familias. ¿Ven? Entonces lo comparamos con esto del vino, ¿no? Y ese tipo de evangelio hace daño.
El gran predicador Carlos Spurgeon decía que para él el evangelio no debía ser como el azúcar, que es gustoso a la boca, pero que luego hace mucho daño. Si uno mira, el exceso de dulce hace mucho daño. Que en cambio el evangelio debe ser como tomar o tragar una cucharada de sal. Usted trate de comerse una cucharada de sal, dice que es difícil, pero la sal conserva y preserva, mientras que lo otro es todo empalanganoso y hace daño. Aquí está hablando del vino en un sentido espiritual de la misma manera, pero también en un sentido físico, moral y emocional, y de las consecuencias que trae. Y me causa mucho impacto lo que dicen los textos finales. Dice, serás como el que yace en medio del mar. O sea, una persona que está ahogándose en medio del mar y embriagado no siente ningún peligro, ningún temor. Dice, o como el que está en la punta de un mastelero. Entonces imagínese un barco en el mastil, que es la parte más alta del barco, que puede caer de ahí, pero el borracho obra así. En la vida práctica lo vemos, ¿no? No hemos visto gente que se emborracha y no quieren soltar las llaves de su carro. No es que yo soy capaz, yo puedo. Usted confía en mí que yo la puedo llevar hasta la casa. Y el carro va así. Pero esa es la actitud de la inconsciencia en que uno puede caer sometido a los efectos del licor. Pero lo que más me impactó fue la parte final. Me azotaron, mas no lo sentí. Los que se han visto involucrados en buenas peleas por causa del licor no sienten los golpes, sino hasta el otro día, cuando ya les pasa el efecto del licor. Uy, ¿cómo así que me duele todo esto? Porque no saben lo que hicieron. Pero ¿sabe qué más tremendo? Que luego dice que aún así lo volveré a buscar. Volveré a repetir porque es que me encanta beber, me encanta embriagarme. Hermanos, a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Pero también la sobriedad no tiene únicamente con no estar bajo los efectos del alcohol. Vuelvo y hablo de aquellas iglesias donde es una locura. La palabra de Dios dice que el Espíritu hace las cosas con orden. El Espíritu del Señor es un espíritu de orden. Y uno ve en muchas congregaciones gente que desvaría, que saltan como locos, que gritan, que aúllan, aunque se comportan como animalitos irracionales, se tiran al piso, parece que tuvieran todos como ataques de nervios, como choques eléctricos, y eso no es la obra del Espíritu de Dios. Eso es andar embriagados en las emociones, aunque no estén bajo el efecto del licor. Por eso la aplicación práctica va tanto para lo espiritual como para lo emocional, para lo material. Ay, gracias, hermanita. Eso me aclara la voz un poquito. Entonces ya vemos cómo Proverbios describe lo que es la disolución por estar bajo los efectos del licor. La embriaguez con vino o con cualquier otra sustancia tiene como objeto alcanzar momentos de felicidad, pero su resultado es vergüenza. ¿Qué es lo primero que dice una persona cuando se despierta de una borrachera bien tremenda y con una resaca bien grande? Dice, ¿yo qué hice anoche? Por favor, díganme qué hice. Díganme qué hice. Y aparece con una sensación de que se va a morir, pero preguntando, ¿yo qué hice anoche? Cuéntenme, ¿la embarré o no la embarré? ¿Sí? Las consecuencias de andar en disolución. Pero al mismo tiempo se puede ser sobrio desde la perspectiva de no estar embriagado con licor, pero se puede estar ebrio de vanidad, ebrios de egoísmo, ebrios de prepotencia, ebrios de maldad. Y por eso hay que ser sobrio, tanto en los sitios, digamos como la iglesia. Ser sobrio significa que nuestras emociones están bajo la soberana voluntad y el control del Espíritu del Señor, no unas emociones desbordadas. Y cuando desde un púlpito se predica el estimular las emociones, el exaltar las emociones, se cae en una embriaguez que no es bíblica. Se sale de la sobriedad que no es bíblica.
que es bíblica, perdón. Miremos cómo el Espíritu Santo obró y ha obrado en la vida de todas las personas creyentes, incluyendo el testimonio mismo de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y mi pregunta es, ¿usted se imagina la escena al leer ese texto? Al Señor Jesús, lleno del Espíritu, saltando, brincando como un loquito, como pasa en muchas iglesias. No, ¿cierto que no? Lleno del Espíritu y va al desierto y allí va a ser tentado. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Estaba fortalecido por el Espíritu de Dios. En su condición humana, el Señor necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Sale del río Jordán después del bautismo y es llevado por el Espíritu al desierto. Pero vamos a ver también el testimonio de otros personajes bíblicos que nos dan luz a este tema tan interesante. Vamos todos al libro de Hechos. Y vamos a comenzar en el capítulo 6. Y voy a leerles el versículo 3 y el versículo 5. Dice así el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿De cuál trabajo, hermanos? El de servir a las mesas. ¿Usted ha pensado en eso? Aquellos que han tenido negocios de restaurante o de comidas rápidas, saben lo que es ir a servir una mesa. Pero aquí, bíblicamente, era necesario que el que servía las mesas tenía que ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. O sea que mire el privilegio. No es cualquier cosa servir a las mesas, hermano. Servir a las mesas requiere, bíblicamente hablando, ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y en otro sentido, yo estoy parado en este púlpito y simplemente soy un mesero. ¿Qué hace el mesero? Servir lo que el chef prepara. El mesero no tiene autoridad para cambiar el menú del chef. Yo no tengo autoridad para cambiar la palabra que el Señor ya preparó. Mi función como predicador es servirla a las mesas tal cual como el Señor la tiene preparada. No estoy apto ni autorizado ni a agregarle, ni quitarle, ni a transformar la palabra del Señor en algo que Él no haya dicho. Amén, hermanos. Es así y para eso se requiere ser lleno del Espíritu Santo. Vamos con el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fueron aprobados por la congregación por ser hombres de buen testimonio, hombres de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Se menciona que algunos de ellos hayan saltado como loquitos en la congregación? No, ¿cierto? Vamos a Hechos capítulo 7. 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estaba a punto de ser apedreado por causa del Evangelio. De hecho, en ese mismo instante que estaba viendo los cielos abiertos, ya lo estaban apedreando. ¿Y por qué soportó todo eso? Y ora diciéndole al Señor, verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Solamente una persona llena del Espíritu podría obrar de esa manera. Lo están apedreando, lo están matando, ve la gloria de Cristo
y luego se postra de rodillas a interceder por aquellos que lo están apedreando, pidiéndole a Dios que no les tenga en cuenta ese pecado tan grave que estaban cometiendo. Siguiendo el modelo de Cristo, cuando el Señor en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para eso se requiere estar lleno del Espíritu Santo. Entonces ya vamos entendiendo qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 11. Y el versículo 24. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora miremos el contexto. Estamos hablando de lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, acabamos de leer cómo apedrearon a Esteban y después de eso hubo un motivo de persecuciones de todos los cristianos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿De quién está hablando aquí entonces? De que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo, de Bernabé. Y fue Bernabé quien fue a buscar a Saulo, y él fue el que lo presentó a los apóstoles. Imagínense, un hombre lleno del Espíritu va a buscar a Saulo, dice el versículo 25, que fue hasta Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Aquí vemos a Saulo ya convertido, pero lo vemos bajo la autoridad de Bernabé y bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía. Y es más adelante cuando Saulo toma el nombre de Pablo y el oficio de apóstol del Señor. Vamos entonces al capítulo 13 y el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que el ser lleno del Espíritu Santo es una de las principales características de un verdadero creyente, porque el Espíritu de Dios atestigua a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, la forma del verbo sed llenos, nos damos cuenta que está en un imperativo presente. ¿Qué implica eso? Que es permanente. Sed llenos hoy, sed llenos dentro de una hora, sed llenos dentro de un día. Sed llenos es un imperativo presente y continuo. Y esto implica un deber continuo del creyente de estar lleno del Espíritu Santo. Esto implica el deber de tratar de beber profundamente de Cristo cada día de su vida a través de la fe en la palabra de Cristo. Si miramos aquí en el capítulo 3 de Efesios, en los versículos del 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, no, ese es el 4, perdónenme. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
No puede haber un divorcio entre el Espíritu Santo y la palabra. No puede haber un divorcio entre el Espíritu Santo y la llenura de Cristo. No puede haber un divorcio en ese tipo de situaciones. El que está lleno de Cristo está lleno del Espíritu, el que está lleno de la palabra de Dios y de la plenitud del Evangelio está lleno de Cristo y del Espíritu Santo. Pero lamentablemente hemos visto que hay muchas personas que creen que están bajo el control del Espíritu porque experimentan una cantidad de emociones, pero su vida es una vida de total desobediencia a la palabra de Dios. Y dicen ser cristianos llenos del Espíritu, pero desobedeciendo la palabra de Dios no es congruente. El que está lleno del Espíritu obedece la palabra del Señor. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. No, en el Evangelio. Juan capítulo 7. No en las cartas, sino en el Evangelio. Versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la pregunta es, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees tú que Él es el Hijo de Dios y tu Salvador? ¿Crees que vino y murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó para darte vida eterna? Y entonces, ¿dónde están los ríos de agua viva que broten de tu corazón? Si nos damos cuenta, hermanos, lo que es la congruencia entre el Espíritu y la palabra, Cristo está diciendo que como dice la Escritura, o sea, como dice la palabra del Señor, que el que cree en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y Cristo está recurriendo a lo que dice la Escritura, no una experiencia emocional. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en mí? Entonces lo natural es que de tu corazón broten ríos de agua viva, porque el versículo 39 nos lo dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que a partir del Pentecostés, cuando el Señor asciende a los cielos y a los 50 días desciende el Espíritu de Dios, que apareció como lenguas repartidas de fuego entre los 120 que estaban reunidos allí, y viene el poder del Espíritu Santo y el lugar tembló, y los que estaban escuchando, todos los prosélitos, los judíos, los prosélitos, escuchaban cada uno las maravillas de Dios en su propio lenguaje nativo. Y acto seguido vemos al apóstol Pedro predicar su primer sermón y se convirtieron como 3,000. ¿Ya comprenden por qué Cristo dijo, en mi nombre harán cosas aún mayores que las que yo he hecho? Esas eran esas cosas, que el Señor mandó su propio Espíritu. No es que Pedro tuviera más poder que Cristo, no, es que era el Espíritu de Cristo obrando a través de Pedro y con una sola predicación se convirtieron como 3,000. Sin grupos de danzas, sin orquestas, sin amplificación de sonido, porque no existía en esa época toda esa cantidad de herramientas. Era el poder del Espíritu usando a Pedro en la predicación. A tal punto que los que crucificaron al Señor dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Estaban compungidos de corazón por el evangelio que estaba predicando Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentidos, arrepentidos. Ese es el verdadero evangelio. No es aquel evangelio que, ven, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es que Él te ama así como tú eres. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso no es cierto. El Salmo 4 creo que dice claramente que el Señor está todos los días molesto con el pecador. Está enojado con el pecador.
En Romanos claramente se dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ser lleno del Espíritu es ser congruente con la palabra. Quien está lleno del Espíritu ama la palabra, la pone en práctica. Si cae, se arrepiente porque contrista al Espíritu. Se arrepiente y clama y gime y le duele el pecado porque el Espíritu lo contrista, porque el Espíritu lo redarguye y porque la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso decíamos que el ser llenos implica tratar de beber profundamente ¿de quién? De Cristo. Porque Él dice que si alguno tiene sed, vayamos a Él y bebamos de Él. Bebamos de su vida, bebamos de su evangelio, bebamos de su predicación, bebamos de su ministerio, de su persona y de su obra. Y correrán ríos de agua viva de nuestro interior. Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero, ¿qué es esta llenura de la que está hablando Pablo aquí? Pablo ya ha enseñado en todos los capítulos anteriores y en otras cartas que el cristiano está lleno del Espíritu desde que comenzó a ser edificado en la palabra de Dios y desde su nacimiento espiritual. Cuando usted y yo fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque nos fue otorgado el nacimiento espiritual. El apóstol Pablo está hablando a gente que ya había experimentado la llenura del Espíritu Santo, aún a la gente de la carta a los Efesios. Miremos algunos textos. Aquí en Efesios vimos en el capítulo 1, versículo 13, que el cristiano está sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación. Pero si quiere otro texto, en capítulo 4, versículo 30, dice claramente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero asimismo, el cristiano tiene acceso al Padre en el Espíritu. Miremos el capítulo 2, versículo 18 de la carta a los Efesios. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio de Cristo. Todos tenemos por el mismo Espíritu acceso a la presencia del Padre. Luego no se pueden estar divorciados. El Espíritu nunca va a obrar de manera distinta a lo que Él mismo ha revelado en las Escrituras. Por eso cuando a usted le hablen de nuevas revelaciones, huya de ahí, de verdad que sí. Dios ya reveló su voluntad para todos nosotros aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está completica la revelación de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda y nos ilumina, es para que comprendamos, entendamos e interpretemos y conozcamos la revelación de Dios. No que Él traiga nuevas revelaciones, no es cierto. Por eso Cristo dijo: ay de aquel que le quite o le añada a la palabra. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y dónde están las reveladas? Aquí. La revelación especial de Dios está en su palabra. La revelación general está en la creación. Pero la revelación especial de Dios, por la cual solamente podemos conocer íntimamente al Señor, es por las Escrituras, por la obra de Cristo, por su palabra y por su Espíritu. La iglesia colectivamente está siendo edificada en un templo, una morada para Dios por el Espíritu. La oración de Pablo es que el cristiano fuera fortalecido con poder por medio del Espíritu de Dios en su ser interior. Miremos lo que dice el versículo 16 del capítulo 3. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su espíritu. ¿Y quién es el hombre interior? El hombre que ya fue regenerado, que nació de nuevo. Ese es el verdadero hombre interior. Pablo más adelante en otras epístolas dice, porque mientras el hombre interior crece y se fortalece, el exterior se va desgastando con los años. Pero el interior, que es el espiritual, crece. Y ese hombre interior es el que es fortalecido con poder por el Espíritu del Señor. Y por eso el cristiano tiene el poder en sus manos, en su mente y en su corazón, de vencer las tentaciones, de vencer el pecado. Porque tenemos el Espíritu del Señor. Sí, es una lucha, claro. Y una lucha difícil. Hay un himno que cantamos que dice, difícil la tarea, ¿cierto? Es difícil, pero no es imposible, porque el Señor ha dado los medios de gracia para que operemos en esas dimensiones. Y lo mismo, ya lo leímos en el 4:3 también, ¿no? Somos sellados por el Espíritu del Señor. Somos sellados. ¿Sabe lo que es un sello de garantía? Lo que es un sello que le da a usted la total certeza de que la esperanza de vida está en usted y que no tiene por qué vivir en dudas. El versículo 3 del capítulo 4 dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, diligentes, esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu. Y ya hemos visto por el testimonio de hombres bíblicos que es estar en la unidad del Espíritu. Es estar unidos a Cristo y a su palabra. Es estar convencidos y absolutamente convencidos de que estamos sellados en Él, por Él y para Él, por el sello de su Espíritu. Y tenemos la certeza y la seguridad de que si andamos en estas dimensiones, entonces de nuestros corazones, de nuestro hombre interior, deben correr ríos de agua viva. No cristianos con cara de estar muertos, sino de estar vivos, porque corren ríos de agua viva en nuestro ser. Y la exhortación a que estuviéramos solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es también otro imperativo. Sean solícitos, sean esforzados, sean diligentes en buscar y en beber profundamente de Cristo para que en esa condición podamos mantener esa unidad espiritual que el Señor ya estableció para su iglesia. Hermanos, todo lo que se ha declarado en el libro de los Efesios hasta este punto que hemos llegado, indicaría entonces que el creyente está en el Espíritu y que el Espíritu está en el creyente. Pablo no está aquí ordenando al cristiano que reciba el Espíritu o que tenga alguna experiencia del Espíritu. O sea, se ha malinterpretado el versículo al pensar que ser lleno del Espíritu es ir a buscar otro bautismo en el Espíritu. Cuando el creyente fue bautizado en el momento de la regeneración espiritual, de su nacimiento espiritual. Porque si no hubiera sido así, no tendría la capacidad de ir a Cristo, no tendría la conciencia de pecado, de justicia y de juicio que el Espíritu Santo opera cuando una persona es resucitada de la muerte espiritual. Aquí Pablo, al decir que seamos llenos del Espíritu, no nos está invitando a tener una experiencia emocional, sino a estar bajo el control y la obediencia del Espíritu Santo por su palabra. El cristiano no debe recibir, ya tiene el Espíritu de eso en su vida. No tiene que experimentar algo, sino que tienes que caminar en el Espíritu. Para ser lleno del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu día a día. Y siempre coloco una ilustración que nos da como luz a lo que estamos expresando. Cuando uno dice, esa persona estaba llena de ira, ¿qué estamos diciendo? Que estaba controlada por la ira, ¿cierto? Luego, una persona llena del Espíritu, ¿qué significa? Que está controlado por el Espíritu. No que está por allá divagando y viendo visiones raras y cosas raras y profetizando y decretando una cantidad de locuras. No, no es así, hermanos. Lo que Pablo dice aquí en Efesios es similar a lo que está diciendo él en Romanos capítulo 8. Vamos por un momento a Romanos capítulo 8.
del versículo 4 en adelante, vamos a leer algunos pocos textos. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, o sea, aquí los que estamos aquí presentes y todo verdadero creyente, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. ¿Y qué dijo Cristo? Que si amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y el que me ama a mí, ama a mi Padre y será amado por mi Padre. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, porque estamos andando en sus preceptos, andando en su palabra, andando en sus caminos, por la potencia y la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Entonces no busque experiencias emocionales, hermanos. Eso no le garantiza a usted que sea lleno del Espíritu Santo. Por el contrario, lo que hace es que le engaña, porque creen que sus emociones. Si usted está triste, entonces es que no tiene el Espíritu. Pero si está fogoso, gozoso y feliz, entonces está lleno del Espíritu. No, no es así. Cristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y acaso el Señor no estaba lleno del Espíritu cuando dijo eso? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se dan cuenta de la diferencia de lo que es predicar un evangelio que no es bíblico? De hacerle creer a la gente que si están contentos es porque el Espíritu está con ellos, pero que si están tristes es porque no están llenos del Espíritu. No. La llenura del Espíritu no depende de nuestras emociones, depende de nuestra fe y de nuestra creencia en Él y de la obediencia a Cristo, a su palabra. Pablo está describiendo en estos textos que los cristianos que no andan conforme a la carne son los que son verdaderamente cristianos, porque andan conforme al Espíritu. Y él continúa diciendo: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la pregunta es, hermanos, aparte de hoy, el día del Señor, que aquí pensamos en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, ¿en qué piensa usted durante el resto de la semana? Y ojo, no estoy diciendo que no tenga derecho a pensar en sus responsabilidades, en sus labores, en sus trabajos, claro. Pero ¿qué dice la palabra? Que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor. O sea, nos indica que podemos estar en un ambiente espiritual, en nuestro trabajo, aún en las angustias de lo que trae la vida laboral o la vida de hogar. Porque siempre habrá angustias, aflicciones, conflictos, siempre los habrá. Pero el hombre o la mujer lleno del Espíritu sabe que aún en todas esas circunstancias el nombre de Cristo puede ser glorificado y nuestra vida puede ser estructurada, corregida, instruida y, ¿por qué no?, amonestada también. Porque el cristiano vive en función del Señor. Vive en función de agradar a su Señor, ya sea en su trabajo, ya sea en su estudio, ya sea en sus relaciones con su esposa, con sus hijos, con la sociedad, con los hermanos y hermanas de la iglesia. Vivimos pensando siempre en función del Evangelio, en función de Cristo. Cuando nos reunimos a orar los días jueves, estamos pensando en la función de la iglesia y de la obra del Señor. Pero cuando no estamos congregados aquí como hermanos, que es más fácil pensar en las cosas del Espíritu cuando estamos reunidos a cuando estamos solos. ¿Qué hace usted cuando hace su devocional? ¿Acaso no es que usted derrama su corazón de manera privada delante del Señor? Y de hecho es la única oportunidad que tiene de derramar su corazón de manera privada delante del Señor. Pero también puede orar con su familia, puede tener su altar familiar orando con su esposa, con sus hijos, una porción corta de la Biblia todos los días. Y ya viene usted preparado para el día del Señor. Y no viene aquí a recibir, viene a darle a Dios adoración y gloria por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él es. Hermanos, pertenecer a Cristo es tener el Espíritu de Cristo.
Todos los que tienen fe en Cristo están en el Espíritu. Pero aquí en Romanos y también en Efesios el apóstol nos manda a todos los cristianos a vivir no según la carne, sino según el Espíritu. A no embriagarnos con vino, sino a ser llenos, controlados por el Espíritu Santo. Ahora preguntamos, ¿y cómo hacemos esto? El contexto lo deja muy claro. Andamos en el Espíritu y somos llenos del Espíritu cuando el Espíritu tiene control sobre nuestras vidas. Cuando vivimos no para las cosas de este mundo, sino para las de Dios. Cuando buscamos agradar al Señor y no a nosotros mismos. Cuando andamos dignamente. Cuando miramos diligentemente. Notarán que el apóstol continúa describiendo cómo es una existencia llena del Espíritu. Revisemos nuevamente el capítulo 5, el versículo 18, que es el punto principal de la primera parte del tema. Recordemos que son dos, ¿no? Ser llenos del Espíritu y luego cómo alabar en el Espíritu. Pero aquí en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Y esto nos da la entrada a la otra porción, y es de la adoración llena del Espíritu. Entonces vamos a leer los versículos 19 y 20 y lo culminamos con ese sello del versículo 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí notan el lenguaje? No nos está diciendo que estemos hablando entre nosotros en el sentido de que, hola hermano, alabar a Dios en su santuario, alabar a Dios en la magnificencia de su firmamento. Pero sí podemos hablar denotando esas cosas. Hola hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van tus cosas? ¿Necesitas que oremos por ti? ¿Qué necesitas del cuerpo de Cristo? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Quieres que te visite? ¿Quieres que tengamos un tiempo de oración? Eso es hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es hablarle al hermano con la palabra de Dios. No es que comencemos a cantar salmos en un diálogo. No es que comencemos a cantar alabanzas cuando estamos dialogando con alguna persona o le estamos compartiendo un mensaje bíblico a un hermano en la fe. Pero es hablar llenos de la palabra de Dios. Si nuestro corazón abunda la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hablar? Luego nos dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo estoy lleno de la palabra de Dios en mi corazón, no solamente en mi mente, sino en mi corazón, ¿cómo me debo expresar ante cualquier circunstancia? Pues con la palabra de Dios, sazonada como si fueran salmos, himnos y cánticos espirituales, porque está sazonada por el Espíritu de Dios y es la palabra de Dios. Miren esto, dice, hablando entre vosotros. Aquí está hablando de cómo nos dirigimos los unos a los otros, cómo hablamos los unos a los otros, cómo cantamos, cómo damos gracias, cómo nos sometemos. Esto es lo que describen estos preciosos medios por los cuales el cristiano demuestra que está verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Dicho en otra forma, mis hermanos, ¿qué hará el cristiano que anda en el Espíritu? Se dirigirá o hablará a otros creyentes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cantará y alabará al Señor con todo su corazón y dará gracias siempre a Dios por todo. Le dará gracias a Dios Padre por todo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y se someterá con reverencia a los mandamientos del Señor por el Espíritu de Dios. El cristiano, al ser lleno del Espíritu, al cristiano le implica simplemente caminar con Cristo, andar con Cristo en el camino del Señor. Por eso dice claramente la palabra de Dios que ancho es el camino que conduce a perdición, pero angosto el camino que lleva a salvación. Y ese es el camino del Señor Jesucristo. Angosta es la puerta para poder entrar. Alguna vez un predicador decía, yo
diría que no solamente es angosta, sino que es bajita, porque tenemos que inclinarnos a servir en humildad para poder entrar por esa puerta, no con soberbia. Cristiano lleno del Espíritu camina con el Espíritu y como miembro de la iglesia da ese ejemplo de formar parte del cuerpo de Cristo y afecta positivamente la relación de Cristo con la iglesia. El amor de Cristo por su iglesia. El creyente lleno del Espíritu comprende lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo y sabe que cualquier cosa que haga como miembro del cuerpo de Cristo va a afectar a toda la congregación. Así la congregación no lo vea. Cuando uno se accidenta el dedo meñique del pie, el más pequeñito de todos, ¿no afecta a todo el cuerpo? Claro, comienza el cuerpo a caminar cojamente, a recostarse sobre la parte que está sana y también resulta afectada porque está recibiendo todo el peso. Ahora imagínense cuando alguien que dice ser parte del cuerpo de Cristo sale de la iglesia a pecar como quiere y luego dice ser parte del cuerpo de Cristo. No, va a afectar el cuerpo de Cristo, por supuesto. Está muy claramente establecido que así es. Quien está lleno del Espíritu cantará en la congregación cristiana, dará gracias a Dios en la iglesia y se someterá a los demás en el nombre de Cristo. Observen lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y todo esto cobra perfecto sentido, hermanos, cuando recordamos lo que el apóstol ya ha dicho concerniente a la iglesia. La iglesia, recordemos, es el templo del Espíritu Santo. A la iglesia en Éfeso, Pablo se dirige en esos términos. Miremos lo que dice los versículos 20 al 22 del capítulo 2. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por supuesto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cuerpo del creyente es templo del Espíritu, pero la congregación total, que es la iglesia del Señor, es templo del Señor también. Y por eso el Señor habita donde está la iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos, Él está presente. Y por eso en el día de reposo dice que el Señor visita a su iglesia de manera especial y ese día trae bendición y salvación, bendición y vida eterna. Y la iglesia es edificada por el Señor de manera especial a través de la exposición de su palabra. Porque tiene que quedar claro que cuando el predicador está predicando, Cristo está hablando. Claro, yo no soy Cristo, por supuesto, pero soy el instrumento que el Señor usa y cuando la palabra de Dios se expone claramente en el púlpito, Dios habla. Si la Biblia habla, Dios habla. Uno pregunta, si estuviera parado aquí el mismo Señor Jesucristo, ¿alguno de nosotros osaría distraerse? ¿Cierto que no? Pero como es un hombre que está hablando, no, hermanos. Si ese hombre está hablando la palabra del Señor, hay que tener la misma reverencia, no por el hombre, sino por la palabra que está predicando. Porque es la palabra de Dios la que se está exponiendo en el púlpito. Ser lleno del Espíritu es obedecer al Espíritu y no a la carne. Y quien está lleno del Espíritu demostrará que lo está al cumplir su función como piedra viva en el templo espiritual de Dios. Nos reuniremos para cantar alabanzas a Dios. Nos reuniremos para darle gracias. Nos reuniremos para someternos unos a otros por reverencia a Cristo. El que dice estar lleno del Espíritu y se niega a unirse a la iglesia y a adorar a Dios en la congregación cristiana es mentiroso y la verdad no está en él. Ustedes han escuchado personas que dicen, eso de las iglesias están llenas de hipócritas. Esas iglesias para sacarle plata a uno. Yo aquí solamente en mi casa oro solito, leo la Biblia solo y con eso me es suficiente. No es verdad, es mentira. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el Señor con respecto al matrimonio? El hombre como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer, tiene que representar a Cristo y la mujer tiene que representar a la iglesia. ¿Qué tal que el hombre dijera, yo aborrezco a mi cuerpo y es su esposa? Dice que el que aborrece a su esposa, a sí mismo se aborrece.
Porque ¿quién aborreció jamás a su propia y misma carne? ¿Ustedes se imaginan un cuerpo sin cabeza? ¿Qué puede hacer? Luego la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el que dice que no necesita venir a la iglesia está gravemente distorsionado y es una mentira. Todos necesitamos del cuerpo de Cristo porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Consideremos brevemente las tres cosas que Pablo menciona aquí en los versículos del 19 al 21, que acompañan una existencia llena del Espíritu. Mire que le dice cantar, dar gracias y someterse. A eso lo observamos en estos textos del 19 al 20. Cantar, dar gracias y someterse. Primero, el que está lleno del Espíritu cantará específicamente, cantarán a Dios, cantarán y harán melodía al Señor en sus corazones. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estar lleno del Espíritu se mostrará en la adoración. El pueblo de Dios es un pueblo que canta. Los ángeles en el cielo cantan. Cuando oramos a Dios nos expresamos con el habla ordinaria, pero también expresamos nuestras oraciones en forma de canción. Para cantar uno debe usar la mente y el corazón. Pero tal vez hemos notado que cuando tu corazón es duro hacia Dios, es difícil y tal vez imposible cantarle al Señor. Aquellos que están caminando en el Espíritu cantarán y harán melodía al Señor en sus corazones. Y esto lo harán no solo de manera individual, sino congregacional. Y esto Pablo lo describe como cantando no solo a Dios, sino unos a otros. ¿Sí notan? Que no solamente es la adoración a Dios, sino que es el lenguaje que tenemos que usar entre hermanos. Cantamos al Señor cosas verdaderas y cuando cantamos todos en la congregación, al escuchar esas palabras, nos sentimos animados. Cuando cantamos los himnos que veíamos hoy, eso es glorioso, saber que nuestra vida estaba un día en el mismísimo infierno y cuando miramos la grandeza y la grandeza de la cruz del Calvario, nuestra visión cambió. ¿Acaso no ese es un motivo para adorar a Dios? Y todos los que cantamos hoy que hablaban de cómo Dios nos rescata, cómo Dios nos salvó, cómo nos perdona, cómo nos guía, cómo nos dirige, cómo nos ama, debería llevarnos a ser hombres y mujeres de adoración, no solamente en la congregación, sino en el transcurso de nuestra vida. Las canciones que cantamos deben ser escrituras o fieles a las escrituras. Siempre observen cada que vamos a cantar un himno, se dice, el director de culto menciona, este himno está basado en la carta a los Efesios capítulo 2, tal versículo, o en el libro de Apocalipsis, o en tal Salmos, porque así es. Cantamos himnos que están extractados de las Escrituras. Aquellos que están llenos del Espíritu cantarán y alabarán con sus labios al Dios Trino dentro de la congregación cristiana. En segundo lugar, en la congregación, toda nuestra oración y todo nuestro canto deben ser con acción o en acción de gracias. Y en tercer lugar, quienes están llenos del Espíritu Santo se someterán unos a otros en el temor reverencial hacia Dios. Y con estas palabras Pablo concluye su exhortación general a la iglesia para que vivan de una manera digna. Por eso les decía desde el sermón anterior que aunque queda cortado en el versículo 20, todo eso no es posible sin el sello del versículo 21, que dice someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Tenemos temor del Señor? Recordemos que ese es el principio de la sabiduría. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Esto es fundamental. En Cristo debemos someternos todos unos a otros, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, oficiales y miembros, reciben aquí o recibimos el mandato de someternos unos a otros en Cristo Jesús. Y concluyo con lo siguiente, mis hermanos. Al procurar vivir dignamente, no solo nos debemos de despojar del viejo ser pecaminoso, sino que nos debemos vestir del nuevo ser creado en Cristo Jesús. Porque dice que el que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Busquemos también la sabiduría y seamos llenos del Espíritu al caminar juntos por el mundo. Que cumplamos el llamado de Dios a ser su santo templo, cantando y alabando al Señor con nuestros corazones cada domingo, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de Cristo y bajo la guía y la dirección del Santo Espíritu de Dios, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Hermanos, Efesios 5 del 19 al 21 concluye parafraseando lo que enseña el texto con lo siguiente. Si andamos en el Espíritu, si nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, veremos transformados nuestros hogares. Podemos ver transformadas o transformados nuestros matrimonios. Podemos ver transformada nuestra iglesia, que carece de tantas debilidades y muchas veces hasta de tanta apatía. Y a veces nos cuesta tanto venir a congregarnos porque la carne es débil. Entendemos que a veces el espíritu quiere, pero la carne es débil, aún para congregarse. Y lo más importante, podemos transformar el mundo, porque a eso fue llamado a la iglesia cristiana, a la gran comisión. Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos no podemos ir por todo el mundo de manera física, pero tú y yo podemos viajar por todo el mundo a través de la oración. Podemos orar por Israel, podemos orar por Gaza, podemos orar por el conflicto con los árabes, podemos orar por la guerra con Irán, podemos orar por los creyentes de cada uno de esos países. Porque en todos esos países hay creyentes en Cristo, aún en los países que usted pueda hasta aborrecer en su corazón. Países como Corea del Norte, allí hay cristianos. En China hay cristianos, en Japón hay cristianos. En Nicaragua hay cristianos que son gravemente perseguidos. En Nigeria hay cristianos, en África hay cristianos. Y pensamos que el pueblo de Dios es únicamente una ciudad. No, no es cierto. Es la iglesia de Cristo conformada tanto por judíos como por gentiles que creen en Cristo, que están dispersos por todo el mundo, por quienes debemos de orar y de clamar por ellos. ¿Ustedes creen que en Palestina no hay cristianos? Claro que los hay. En la Franja de Gaza hay creyentes en Cristo. Hace poquito leía el testimonio de una esposa musulmana, donde su esposo, que era un ministro importante en su religión, condenó a su hija a la pena de muerte por haberse convertido del Islam a Cristo. Y la ejecutaron por orden del papá. Por orden del papá. Ejecutada a su hija por traición, por apostasía, por trasladarse de su fe del islamismo al cristianismo. Y a esta niña no le importó morir. Creo que tenía 22 años la jovencita. 22 añitos. Y dio su vida por Cristo. O sea que también en esos países tenemos gente que da la vida por Cristo y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Seríamos capaces de hacer eso? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde podemos afectar el mundo a través de nuestras oraciones, de clamar para que haya más hombres y mujeres convencidos de Cristo, que le hablen a otros de Cristo, pero que lo hagan así, con un lenguaje bíblico, con un amor bíblico? Ese es el verdadero amor por los perdidos, llevarles el evangelio de salvación, el evangelio que les da vida eterna, el que los lleva a un genuino arrepentimiento. ¿Quieres ver tu vida transformada? ¿Quieres ver tu hogar transformado, tu matrimonio transformado, tu iglesia transformada y el mundo transformado? Dependamos de Cristo, seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Sabemos por la Biblia que los días cada vez se van a poner más difíciles. Cuando decimos que transformar el mundo, no estamos diciendo que todo el mundo va a ser cristiano, no. Cuando decimos transformar el mundo es que el Señor añada más cristianos de cada país del mundo a su iglesia. Eso es transformar el mundo. Que hayan cristianos de todas partes del mundo y nosotros con nuestra oración intercesora, llenos del Espíritu Santo, obedeciendo y amando la palabra de Dios, amando el cuerpo de Cristo que es su iglesia, podemos aportar nuestro grano de arena para que la palabra de Dios y el reino de los cielos también sea expandido en otras ciudades del mundo, en otros países del mundo. Hermanos, todavía hay más de 2.500 millones de personas que nunca han oído hablar de Cristo.
Increíble, pero cierto. Y nos corresponde a nosotros hacerlo aquí. Ahora, ¿se imaginan nada más en nuestra propia ciudad cuánta gente no ha oído hablar de Cristo? ¿Les es tenida como cosa extraña? ¿Y dónde estamos nosotros? En esa labor, en esa función. Oremos. Soberano Dios, cada vez, Padre, que nos guías a escudriñar tu palabra, salimos tan redargüidos por nuestra propia inoperancia. Tenemos que reconocer nuestras flaquezas delante de ti. Ayúdanos a comprender la grandeza de esta porción, Señor, de que miremos con diligencia cómo tenemos que andar. ¿Qué es andar como sabio y no como necio? Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Señor, no permitas que seamos insensatos delante de ti, sino que seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta y que está revelada en las Sagradas Escrituras. Concédenos el don de tu Espíritu, que sea Él quien controle nuestras vidas. Ya nos lo concediste para nuestra salvación, Señor, que sea tu Espíritu controlando nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Por eso Cristo mismo dijo que nos convenía que Él se fuera a tu presencia, porque si no, no podría enviar al Espíritu de verdad, al Espíritu de consolación, al Espíritu que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por llenarnos con tu Espíritu. Es un imperativo, es una orden tuya, que seamos llenos de tu Espíritu, hablando entre nosotros la palabra del Señor que abunde en nuestros corazones. Que hablemos entre nosotros mismos con cánticos espirituales, con salmos y con himnos, pero también que te adoremos a ti con salmos, himnos y cánticos espirituales, porque nuestro hombre interior lo anhela, porque nuestro hombre interior lo desea, porque nuestro hombre interior se deleita en el Espíritu del Señor. Y suplicamos, Dios, que tu Espíritu atestigua a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Oh Señor, ayúdanos a ser parte de esa transformación. Que la gente pueda decir, como dijeron de los discípulos, mirad, llegaron aquellos que trastornan el mundo. Perdónanos, Señor, porque ni siquiera somos capaces de trastornar nuestras propias casas con la presencia de tu Espíritu y con el poder y la verdad de tu Evangelio. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta pequeña congregación, ten misericordia de los hermanos que no pudieron venir o que le dieron prioridad a otros asuntos que consideraron que eran más relevantes o más importantes. Ayuda a mis hermanos a que inclinen sus corazones a comprender que nada puede reemplazar las bendiciones de participar en el día del Señor, de glorificar tu nombre, Señor. Pero también que tengas misericordia de aquellos hermanos que por cuestiones de salud no pudieron asistir. Ayúdalos, Señor, a levantarse de su condición. Pero ante todo suplicamos porque coloques en nuestro corazón ese amor tan grande por tu iglesia, de la cual formamos parte, y que nosotros amemos a la iglesia como tú mismo la amas, que amemos a nuestras esposas como tú amas la iglesia, y que las esposas y la iglesia reflejen ese respeto y amor por ti, Señor. En Cristo Jesús te damos muchas gracias y ayúdanos a ser voceros e instrumentos de esta enseñanza para compartirla y afectar a otros miembros de nuestras familias para su salvación. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.